El escándalo que le costó la carrera a María Amuchastegui nunca existió. Ni un segundo. Y aún así la persiguió hasta la tumba. Durante 30 años, miles de personas juraron haber visto con sus propios ojos algo que jamás sucedió frente a una cámara. Lo contaban en las sobremesas, lo repetían en los pasillos de los colegios, lo recordaban entre risas en las reuniones familiares, convencidas de que lo habían presenciado en vivo, esa misma mañana, mientras tomaban su mate frente al televisor. Y sin embargo, no había una sola grabación. No había una sola prueba. No había, en rigor, absolutamente nada. Ella se llamaba María Amuchastegui y en los años 80 fue la mujer que le enseñó a bailar, a moverse y a cuidarse a una generación entera de argentinas, aunque hoy, para mucha gente, ese dato quedó tapado por completo detrás de un chisme que nunca ocurrió. Pero antes de que termine este video, vas a descubrir cómo una mentira sin origen conocido logró lo que ni la industria del espectáculo, ni la envidia, ni el paso del tiempo pudieron hacer solos: borrarla de la pantalla en el momento exacto de su mayor gloria. Y también vas a saber qué fue lo último que ella dijo sobre aquello muchos años después, cuando ya no le quedaban fuerzas para seguir peleando contra un fantasma. Para entender cómo una mujer puede ser destruida por algo que no pasó, primero hay que entender quién era antes de que empezara a pasar. María nació en Buenos Aires, en marzo de 1953, en una casa donde la música sonaba todo el tiempo. Su padre era escribano, un hombre de posición acomodada, pero también compositor de tangos, guitarrista y bandoneonista en sus horas libres. Su madre cantaba. No era un living silencioso el de la infancia de María, era un living con acordes, con ensayos, con visitas de artistas que pasaban a tomar café y terminaban improvisando alguna milonga hasta la madrugada. En esa casa, moverse al ritmo de algo no era un lujo ni una rareza. Era el idioma con el que se hablaba en la mesa. Desde muy chica, algo en María pedía a gritos ser bailarina. No de esas que sueñan un rato y después se olvidan. María empezó danza clásica a los 4 años y no paró durante 2 décadas. Todos los veranos, desde los 14, viajaba sola a Estados Unidos para perfeccionarse. Volvía cada vez con una técnica nueva bajo el brazo, primero el tap, después el workout, después una palabra que en la Argentina de los 70 casi nadie conocía todavía: aeróbic. En uno de esos viajes se cruzó con algo que le cambió la vida para siempre. Una actriz, ya ganadora de 2 premios Oscar, acababa de publicar un libro de gimnasia que se convirtió en un fenómeno de ventas en todo el mundo. Se llamaba Jane Fonda. María tomó clases directamente con ella, absorbió cada detalle de ese nuevo método que mezclaba música, energía y salud, y entendió que ahí había algo mucho más grande que una moda pasajera. Volvió a Buenos Aires en 1983 con una certeza clara: ella iba a traer eso a la Argentina y lo iba a hacer a su manera. Antes de la televisión, ya era una autoridad silenciosa en su ambiente. Tenía su propia academia, el Aerobic Center, un espacio que en Buenos Aires todavía nadie sabía bien cómo nombrar, porque la palabra misma, aeróbic, sonaba a idioma extranjero, a algo que solo existía en las películas norteamericanas. Por sus clases pasaban nombres que después todo el país reconocería: Antonio Gasalla, Soledad Silveira, Cecilia Rosetto, Carlos Perciavalle. Ella les enseñaba tap, tenía formación completa hasta el 7º año avanzado, título obtenido nada menos que en Hollywood, y ese nivel de exigencia se notaba en cada clase. Susana Jiménez, ya una estrella consagrada, la llamaba para que le diera clases particulares en su propia casa. María no era una desconocida que soñaba con un lugar en el medio. Era, puertas adentro del ambiente artístico, alguien que ya se había ganado el respeto de la gente que otros admiraban. Y sin embargo, algo la inquietaba. Todo ese conocimiento, toda esa disciplina que había ido acumulando viaje tras viaje, verano tras verano, quedaba encerrado entre las 4 paredes de un estudio de danza al que solo accedían quienes ya formaban parte del ambiente artístico. María quería algo más grande. Quería que ese movimiento, esa energía, esa sensación de bienestar que ella sentía cada mañana al entrenar, llegara también a la señora que cocinaba, a la que llevaba a los chicos al colegio, a la que jamás había pisado un gimnasio en su vida. Lo que faltaba era que el país entero se enterara. Y eso llegó en 1983, cuando debutó al frente de Buen Día Salud en ATC. Un programa de gimnasia matutina que, en cualquier otro momento, podría haber pasado sin pena ni gloria. Pero llegó en el instante justo. Era el mismo año en que la Argentina recuperaba la democracia después de años oscuros, y algo en el aire pedía a gritos algo nuevo, algo liviano, algo que invitara a mirar hacia adelante.
El mundo entero estaba dejando atrás la gimnasia aburrida y repetitiva para abrazar algo más colorido, más musical, más alegre. Las series norteamericanas mostraban calzas de colores, polainas, mallas caladas. Y ahí estaba María, en la pantalla de todos los hogares argentinos, marcando el ritmo con una energía que parecía inagotable. Hay que imaginarse la escena para entender la magnitud de lo que significó. No había control remoto en la mayoría de las casas, así que una vez que el televisor estaba encendido en el canal correcto, la familia entera quedaba ahí, pegada a la pantalla, mientras María marcaba el compás. Las mujeres se ponían las calzas antes de que sonara la primera canción, dejaban a los chicos desayunando en la mesa y se paraban frente al televisor como si estuvieran en la primera fila de un gimnasio real. Algunas hasta corrían los muebles del living para tener más espacio. Su latiguillo se volvió una frase de uso diario en miles de casas. 8 más, decía, cuando pedía una repetición extra de algún ejercicio y las mujeres del otro lado de la pantalla la seguían, entre risas y esfuerzo, como si estuvieran las dos ahí, en la misma sala. El programa después pasó por Canal 11 y Canal 13, ahora bajo el nombre de Buen Día María, sumando mobileros y los consejos de salud de un médico que la acompañaba en el estudio. Para las mujeres de esa época, María no era solamente una conductora de televisión. Era una aliada. Una que las trataba de igual a igual, que no bajaba línea desde un pedestal inalcanzable, sino que las invitaba a moverse con ella, a sentirse mejor, a recuperar un poquito de tiempo para sí mismas, en medio de las obligaciones de la casa y del trabajo. Se convirtió, sin proponérselo del todo, en la Jane Fonda argentina. Su influencia se salió rápido de la pantalla. Las marcas de indumentaria deportiva empezaron a pelearse por vestirla. Las grandes marcas de alimentos la contrataban para hacer la cara de sus productos, apostando a esa imagen de vitalidad y frescura que ella transmitía con una naturalidad que pocas conductoras lograban igualar. En los gimnasios de barrio, que empezaban a multiplicarse por toda la ciudad, las profesoras copiaban su forma de marcar el ritmo, su manera de alentar, hasta su vestuario. Sin quererlo, había inventado un estilo que toda una industria naciente terminó adoptando como propio. Y sin embargo, detrás de esa imagen imbatible de energía y salud, había una mujer que seguía siendo, ante todo, una perfeccionista. Los que trabajaban con ella en el estudio contaban que llegaba horas antes de cada emisión, que ensayaba cada secuencia de ejercicios hasta el detalle más mínimo, que no se permitía improvisar frente a cámara, aunque diera esa sensación de espontaneidad total. Ese nivel de exigencia, paradójicamente, sería una de las cosas que más la iba a lastimar cuando todo empezó a derrumbarse, porque nadie exige tanto de una situación injusta como quien está acostumbrada a controlar hasta el último detalle de su propio trabajo. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera ella, era que estaba parada en la cima justo antes de la caída más injusta de su vida. Porque en la Argentina de los años 80, el éxito de una mujer joven, exitosa y con demasiada exposición despertaba algo que todavía hoy sigue despertando. Y ese algo, en el caso de María, no llegó en forma de crítica, ni de escándalo real, ni de una polémica con nombre y apellido. Llegó en forma de rumor. Un rumor tan ridículo, tan menor, tan de patio de colegio, que nadie hubiera imaginado el poder de destrucción que terminaría teniendo. Se empezó a decir que, durante una emisión en vivo, a María se le había escapado una flatulencia frente a las cámaras. Que había salido corriendo del estudio, llorando de vergüenza. Que el médico que la acompañaba había tenido que salir a improvisar, hablando de algo así como los gases matinales, para tapar el bochorno frente a millones de espectadores. El detalle que nadie pudo probar nunca, ni entonces ni ahora, es simple. Eso jamás ocurrió. No hay una sola grabación de ese momento. No hay una sola persona que haya podido señalar la fecha exacta. No hay un archivo de Canal 13, ni de Canal 11, ni de ATC que respalde que semejante episodio haya pasado alguna vez frente a un micrófono abierto. Y sin embargo, en algún momento de mediados de los 80, ese chisme empezó a circular de boca en boca, y una vez que empezó, ya nadie pudo pararlo. ¿Por qué una mentira, sin ninguna base, pudo hacer tanto daño? La respuesta tiene menos que ver con María y más con cómo funcionaba el rumor en un país sin redes sociales, donde el chisme viajaba boca a boca, casa por casa, y cada persona que lo repetía le agregaba un detalle nuevo para hacerlo más creíble. Alguien decía que lo había visto con sus propios ojos. Otro juraba que un primo trabajaba en el canal y se lo había contado de primera mano. Cada repetición sumaba una capa más de verosimilitud a algo que no tenía ni una sola capa de verdad.
Pero hay una segunda pregunta, todavía más incómoda, que pocas veces se hace en voz alta. ¿Por qué justo a ella? ¿Por qué el rumor eligió a la mujer que estaba en la cima y no a cualquier otra figura de la televisión de la época? Algunos, con los años, empezaron a sospechar que no fue casualidad. Que una mujer joven, exitosa, con poder de convocatoria propio y, sobre todo, independiente de cualquier figura masculina que la respaldara en el ambiente, resultaba incómoda para una época que todavía no sabía cómo digerir ese tipo de éxito. Nunca se pudo comprobar una intención detrás del rumor, pero tampoco se pudo comprobar que no la hubiera. Hay un patrón que se repite una y otra vez a lo largo de la historia de la televisión, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero. Cuando una mujer alcanza un nivel de éxito que empieza a superar al de sus colegas varones, aparece, casi como por arte de magia, algún rumor relacionado con su cuerpo, con su comportamiento en privado, con algo que la deje en ridículo frente al público que hasta ese momento la admiraba. No hace falta que sea verdad. Alcanza con que sea lo suficientemente vergonzoso como para que la gente prefiera reírse antes que seguir admirando. Es un mecanismo casi automático, una forma de nivelar hacia abajo a quien se atrevió a subir demasiado. Y lo particularmente cruel de este mecanismo es que ataca justo en el punto más sensible: el cuerpo. No la inventaron cometiendo un error profesional, ni tomando una mala decisión de guión, ni discutiendo con un compañero de trabajo. La inventaron perdiendo el control de su propio cuerpo frente a millones de personas, en el peor momento posible, de la forma más humillante imaginable. Porque saben, quienes inventan este tipo de rumores, que ahí es donde más duele, donde la vergüenza pega más fuerte, donde una mujer pública se siente más expuesta y más indefensa. Y así, sin que nadie pudiera señalar con el dedo quién lo había inventado, sin que existiera jamás una prueba, sin que hubiera ni siquiera una fecha concreta a la que apuntar, el rumor se transformó, para el imaginario colectivo, en un recuerdo real. Miles de personas, hasta el día de hoy, aseguran haber estado sentadas frente al televisor esa mañana. Lo describen con detalles precisos. Y sin embargo, esa mañana nunca existió. Hay una escena, contada por varios de los que trabajaron con ella en esos años, que sirve para entender la magnitud de lo que tenía en sus manos antes de que todo se derrumbara. Cuentan que, en pleno auge del programa, una marca de indumentaria deportiva organizó un evento en un shopping de Buenos Aires donde María iba a aparecer en persona para dar una clase abierta. Calculaban que iban a ir unas 200 personas. Terminaron llegando más de 2000, desbordando los pasillos, trepándose a las escaleras mecánicas para poder verla, coreando su latiguillo como si fuera el estribillo de la canción más popular del momento. Ese era el nivel de fenómeno cultural que había construido en apenas un par de años. Por eso mismo, resulta todavía más difícil de entender cómo algo tan endeble, tan sin sustento, tan fácil de desmentir con solo mostrar una grabación que jamás existió porque el hecho jamás existió, pudo derribar en tan poco tiempo algo tan sólido. La respuesta, otra vez, no está en la fuerza del rumor en sí mismo, sino en la velocidad con la que una sociedad entera decide, sin pruebas, que algo humillante debe ser cierto simplemente porque resulta más entretenido creerlo que dudar de él. Lo que le pasó a María en los años 80 es, en esencia, el mismo mecanismo que hoy vemos multiplicado por 1000 en cualquier plataforma. Una acusación sin pruebas, repetida las veces suficientes, termina funcionando como una condena social, aunque nunca haya existido un juicio, ni una prueba, ni siquiera un hecho real detrás. La diferencia es que en los 80 no había capturas de pantalla para desmentir nada, ni la posibilidad de subir un video propio explicando la verdad. Solo estaba su palabra contra la de un rumor que ya se había vuelto más grande que ella misma. Empezó a notarlo primero en las cosas chicas. En el súper, alguien la reconocía, sonreía y después le susurraba algo al oído a la persona de al lado, entre risitas. En la puerta del colegio de otros chicos, cuando iba a buscar a algún sobrino, escuchaba comentarios a media voz que se apagaban apenas ella se daba vuelta. Nada de eso era agresión directa. Era algo peor, era la sensación constante de ser, para media Argentina, un chiste ambulante. Y esa sensación, sostenida durante meses y después años, termina desgastando a cualquiera, por más fuerte y disciplinada que sea. Lo más cruel de todo esto es que, si el episodio hubiera sido real, tampoco habría sido nada grave. Un accidente de ese tipo, frente a cámaras, hubiera sido apenas una anécdota incómoda, algo que se olvida en un par de semanas. Pero el problema no era el hecho en sí. El problema era que ese hecho, inventado de la nada,
Se convirtió en el arma perfecta para bajar de un plumazo a una mujer que se había ganado un lugar de poder e influencia en un ambiente que todavía no sabía muy bien qué hacer con mujeres exitosas. Los tiempos eran otros. No existía la posibilidad de salir a desmentir algo en minutos, con una foto o un video que probara lo contrario. María tenía que salir, programa tras programa, entrevista tras entrevista, a negar algo que nunca había pasado, sabiendo que cada desmentida, paradójicamente, volvía a instalar el tema en la conversación pública. Cuanto más lo negaba, más se hablaba de eso. Cuanto más se hablaba de eso, menos importaba la verdad. El acoso no se detuvo. Las burlas se multiplicaron en los colegios, en los trabajos, en las charlas de café. El personaje que ella había construido con años de esfuerzo, disciplina y talento quedó reducido, en la memoria colectiva, a una sola imagen que ni siquiera había ocurrido. Y algo en María, que había resistido audiciones exigentes, entrenamientos durísimos y la presión de sostener un programa diario en vivo, no pudo resistir aquello. Lo que más le dolió, según contaron después algunas de las personas más cercanas a ella, no fue el rumor en sí, sino la reacción de la industria. Nadie del canal salió públicamente a respaldarla con contundencia. Nadie organizó una desmentida oficial, contundente, que cerrara el tema de una vez. Algunos colegas en privado le decían que no le diera importancia, que ya se iba a olvidar, mientras en público preferían no mezclarse con una polémica que, aunque falsa, ya empezaba a generar más audiencia por morbo que por admiración genuina. El silencio de quienes deberían haberla defendido terminó pesando casi tanto como el rumor mismo. Hubo, eso sí, algunas excepciones. Compañeros de su academia, alumnos que ya empezaban a hacerse un lugar propio en el ambiente artístico, salieron en distintas ocasiones a bancarla, a recordar públicamente quién era la verdadera María, la profesora exigente que los había formado antes de que nadie supiera sus nombres. Pero esas voces, aisladas, nunca alcanzaron el volumen necesario para tapar el ruido de un rumor que ya corría por su propia cuenta, alimentado por miles de bocas que ni siquiera conocían a la verdadera María. Terminó dejando todo lo que había construido con tanto esfuerzo. No fue un despido. No fue una decisión de un canal. Fue ella misma, agotada, quien se alejó de la pantalla que la había llevado a la cima, empujada por un peso invisible que nadie más podía ver ni entender del todo. No hubo un programa de despedida. No hubo una nota de prensa anunciando su retiro. Un día, simplemente, María dejó de estar donde siempre había estado. La pantalla que la había mostrado marcando el ritmo de toda una generación se quedó, de un día para el otro, sin ella. Y el público, ese mismo público que la había amado sin condiciones apenas unos años antes, apenas si notó la diferencia, ocupado como estaba en seguir repitiendo un chisme que, para entonces, ya nadie recordaba de dónde había salido. ¿Y quién inventó el rumor? Esa pregunta, la más obvia de todas, es también la que nunca tuvo respuesta. No hay un nombre. No hay un sospechoso. No hay siquiera una teoría convincente sobre el origen. Fue, en los hechos, una de las primeras cancelaciones virales de la historia de la Argentina, mucho antes de que existiera esa palabra, mucho antes de que existieran las redes sociales que hoy conocemos como el terreno natural para este tipo de linchamientos. Ahora bien, lo que la historia de María tiene de distinto, y lo que la vuelve todavía más dolorosa, es lo que pasó después. Porque una mujer destruida por un rumor podría haber desaparecido para siempre. Pero eso no fue exactamente lo que ocurrió. María se refugió como pudo en su vida personal. Se casó con Juan José Alberdi, un jugador de polo, y juntos tuvieron un hijo. En esa etapa alejada de las cámaras, lejos del ruido, empezó a reconstruir algo parecido a la calma. Dejó de leer las revistas de espectáculos. Dejó de sintonizar los programas donde sabía que, tarde o temprano, alguien iba a mencionar el rumor como si fuera un hecho confirmado. Se dedicó a criar a su hijo lejos de esa exposición que tanto le había costado. Con el tiempo, ese matrimonio con Alberdi también llegó a su fin. Se separaron, como se separan tantas parejas, sin que trascendiera demasiado el motivo, en una etapa en la que María ya había aprendido, a la fuerza, a manejar su vida privada lejos de cualquier flash. Pero el vínculo con su hijo se mantuvo intacto, y fue, según cuentan quienes la conocieron de cerca, el pilar que la sostuvo en los momentos más difíciles de los años que vinieron después. Pero el mundo del espectáculo, ese mismo que la había abandonado a su suerte cuando más la necesitaba, no se olvidó del todo de ella. Y de a poco, con cautela, empezó a golpearle la puerta de nuevo.
reapareció en Sábado Bus junto a Nicolás Repetto, mostrando que todavía conservaba el carisma y el timing que la habían llevado a la cima años atrás. Quienes estuvieron en el estudio esa primera vez que volvió a pisar un piso de televisión después de tanto tiempo, cuentan que hubo un silencio raro antes de que arrancara la cámara, como si nadie supiera muy bien qué esperar. Y después, cuando empezó a hablar con esa misma soltura de siempre, el clima cambió por completo. El público la ovacionó de pie. Por un momento pareció que el rumor por fin había quedado atrás. Participó en CQC, ese ciclo que marcó a toda una generación con su humor filoso y que, a su manera, la ayudó a reírse un poco de su propia historia sin tener que cargar todo el peso sola. Estuvo en Cuestión de Peso, un programa que, sin saberlo del todo, tocaba muy de cerca los temas que ella misma había representado en su momento de gloria: el cuerpo, la salud, la mirada ajena, el juicio constante sobre la apariencia física de una mujer pública. Y hasta le tocó actuar, interpretando a una profesora de danzas en Graduados, la serie de Sebastián Ortega que revivió, con nostalgia, buena parte de los códigos de aquellos años 80 que la habían visto brillar. Quienes trabajaron con ella en esos años coincidían en algo. Por más que sonriera frente a cámara, por más profesional que se mostrara en cada nueva aparición, algo en su mirada ya no era el mismo de la María de Buendía Salud. Había una cautela nueva, una especie de guardia siempre levantada, como quien ya sabe que en cualquier momento puede volver a aparecer la pregunta incómoda, el chiste a media voz, la referencia al rumor disfrazada de humor. Y esa cautela tenía fundamento. Porque incluso en esas entrevistas de regreso, pensadas para celebrar su trayectoria, tarde o temprano algún cronista deslizaba la pregunta, casi siempre disfrazada de curiosidad inocente: ¿y qué pasó realmente aquella vez, María? Y ella tenía que volver a explicar, con una sonrisa cada vez más cansada, que aquella vez nunca había existido. Pero algo había cambiado para siempre. El rumor, esa mentira sin autor ni fecha, seguía viva en la memoria colectiva. Cada vez que su nombre aparecía en una nota, en un programa, en una charla de café, alguien, tarde o temprano, sacaba el tema. 30 años después del supuesto episodio que jamás ocurrió, seguía siendo lo primero que muchos recordaban al escuchar su nombre. No la pionera del aeróbic, no la maestra de grandes figuras del espectáculo, no la mujer que le devolvió el movimiento y la alegría a miles de argentinas todas las mañanas, sino un rumor, uno falso. ¿Alguna vez hizo las paces con eso? ¿Logró en algún momento dejar de sentir el peso de una mentira que la perseguía hasta en sus propias entrevistas? Para responder eso hay que llegar hasta el final de su historia. Con el paso de los años, la salud de María empezó a resentirse. Le diagnosticaron cáncer de pulmón, una enfermedad que avanza en silencio y que, cuando se manifiesta, suele hacerlo con una violencia que no deja demasiado margen. Quienes la visitaron en esa etapa cuentan que, incluso en los momentos más duros del tratamiento, seguía conservando ese humor particular que la había hecho tan querida por sus alumnos décadas atrás. Mientras atravesaba ese tratamiento, sufrió además un accidente cerebrovascular, un golpe más para un cuerpo que ya venía dando pelea contra una enfermedad que no perdona. Fue internada en una clínica de San Isidro, y ahí, rodeada de la gente que más la quería, se apagó. En sus últimos años, lejos ya de la exposición mediática constante, María se permitió algo que durante mucho tiempo le había resultado casi imposible: vivir sin la sensación permanente de estar siendo juzgada. Disfrutaba del tiempo con su hijo, ya adulto, que la acompañó hasta el final. Mantenía el contacto con algunos de aquellos alumnos de sus primeros años de academia, ya convertidos en grandes figuras del espectáculo argentino, que nunca dejaron de reconocerla como una de las maestras que los había formado antes de que el país entero supiera sus nombres. Para ellos, más allá de cualquier rumor, siempre fue simplemente María, la profesora exigente que les había enseñado a moverse con disciplina y pasión. Hay algo profundamente injusto en el hecho de que una mujer que dedicó toda su vida a la salud, al movimiento, al cuidado del cuerpo ajeno, haya terminado sus días peleando contra una enfermedad que ataca precisamente eso, el cuerpo que ella tanto había enseñado a cuidar. Como si la vida, en su último tramo, le hubiera reservado una ironía más para sumar a la lista. Murió el 19 de julio de 2017, a los 64 años. Sus colegas, sus alumnos, la gente del ambiente que la había conocido de cerca, salieron a despedirla con cariño, recordando a la verdadera María. La bailarina disciplinada, la profesora exigente, la mujer que trajo una revolución silenciosa a las mañanas argentinas.
En las redes sociales, donde para entonces ya circulaban tanto los homenajes sinceros como, lamentablemente, algún que otro comentario que todavía repetía el viejo mito, se leían mensajes de despedida de figuras que la habían conocido en distintas etapas de su vida, todos coincidiendo en algo. Se había ido una pionera, una mujer que había cambiado para siempre la forma en que la Argentina entendía el ejercicio y el bienestar. Y acá está lo más triste de toda esta historia. Ni siquiera en su despedida, ni siquiera después de su muerte, ese rumor terminó de apagarse del todo. Todavía hoy hay gente que jura, con total convicción, haber presenciado en vivo algo que nunca sucedió. Personas que describen la escena con lujo de detalles, que recuerdan la cara de espanto, la salida corriendo del estudio, la voz del médico tratando de disimular. Y sin embargo, esa mañana, esa escena, ese momento exacto, jamás existió en ningún archivo, en ninguna grabación, en ninguna prueba. María Amuchastegui pasó a la historia argentina como la mujer que trajo el aeróbic al país, que formó a grandes figuras del espectáculo antes de que fueran famosas, que le dio clases a Susana Jiménez en su propia casa, que se convirtió en la Jane Fonda argentina en el momento exacto en que el mundo entero empezaba a moverse al ritmo de esa disciplina. Pero también pasó a la historia, injustamente, como la protagonista involuntaria de una de las primeras cancelaciones virales del país, sostenida durante décadas por nada más que la repetición de una historia que ni siquiera tenía a alguien que pudiera decir con certeza dónde, cuándo ni cómo había empezado. Si vos viviste esos años, si te acordás de ponerte las calzas frente al televisor un martes cualquiera antes de ir a trabajar, si tu mamá o tu tía imitaban sus movimientos en el living, entonces sabés que hay algo de tu propia historia guardado ahí, en esos programas de las mañanas. No es solamente la historia de María, es también un pedazo de la Argentina que fuiste vos, de esas mañanas que hoy parecen de otro planeta, cuando la vida tenía otro ritmo, otra inocencia, otra forma de estar juntos frente a la pantalla. Y es interesante pensar cómo ha cambiado, o no, la forma en que tratamos a las mujeres que llegan a la cima. Hoy, con un celular en la mano, cualquiera puede desmentir un rumor en segundos, mostrar pruebas, aclarar la verdad ante millones de personas al mismo tiempo. Pero también es cierto que los rumores hoy viajan más rápido que nunca, que la mentira puede volverse viral antes de que la verdad siquiera termine de despertarse. Puede que las herramientas hayan cambiado, pero el mecanismo de fondo, esa necesidad casi automática de bajar a quien está arriba, sigue funcionando exactamente igual que en 1985. Basta con mirar cualquier trending topic de un martes cualquiera para confirmarlo. Una acusación sin fundamento, lanzada por una cuenta anónima, puede arruinarle la reputación a cualquiera en cuestión de horas, mucho antes de que exista siquiera la posibilidad de una desmentida ordenada. La diferencia, 30 años después, es que ahora al menos existe la herramienta para pelear de igual a igual. María nunca tuvo esa herramienta. Tuvo que pelear, sola, contra un rumor que se multiplicaba más rápido de lo que ella podía desmentirlo, con las armas limitadas de una entrevista de televisión y la esperanza de que, algún día, la gente eligiera creerle a ella antes que al chisme. Lo que le pasó a María no fue un escándalo. Fue una mentira que, a fuerza de repetirse, terminó pesando más que 30 años de verdad. Y esa es quizás la parte más dura de aceptar, que a veces no hace falta que algo sea cierto para que destruya una vida. Solo hace falta que suficiente gente decida creerlo y repetirlo hasta que la mentira empieza a sonar más fuerte que cualquier desmentida. Y sin embargo, si hay algo que esta historia también nos deja, es la certeza de que ni el rumor más cruel, ni los años de silencio, ni el peso de una industria que prefirió mirar para otro lado, lograron borrar del todo lo que María realmente fue. Ahí siguen, intactas, las clases que le dio a Susana Jiménez en su propia casa. Ahí sigue, intacto, el recuerdo de miles de mujeres que todavía hoy, al escuchar cualquier canción de aquella época, sienten ganas de pararse frente al televisor y hacer 8 más. Ahí sigue intacta la huella de una mujer que se animó a traer algo nuevo a un país que todavía no sabía que lo necesitaba. Quizás la verdadera revancha de María no haya sido ganarle al rumor mientras estaba viva, algo que nunca logró del todo. Quizás su revancha sea esta, la que estamos construyendo ahora mismo, mientras escuchás esto. La posibilidad de que, de acá en adelante, cuando alguien mencione su nombre, en vez de repetir automáticamente ese viejo chisme sin fundamento, se acuerde de quién fue realmente. De la bailarina que viajaba sola a Nueva York a los 14 años. De la profesora que formó a media farándula argentina antes de que nadie supiera sus nombres. De la mujer que le devolvió el movimiento, la energía y un poquito de alegría a millones de argentinas todas las mañanas durante los años más difíciles y más luminosos de nuestra historia reciente.
de la que, contra todo pronóstico, se animó a volver a la pantalla una y otra vez, aun sabiendo que en cualquier entrevista podía volver a aparecer la misma pregunta incómoda de siempre. Hoy, a años de su muerte, muchos siguen sin saber la verdad completa. Siguen creyendo que vieron algo que jamás ocurrió. Y quizás la mejor forma de honrar la memoria de María Amuchastegui no sea solamente recordar su talento, su disciplina y todo lo que le dio a la televisión argentina, sino también animarse, cada vez que alguien repita ese viejo chisme, a decir la verdad. Eso nunca pasó. ¿Vos la recordabas por el rumor o por todo lo que realmente hizo? Contanos en los comentarios qué es lo primero que te viene a la memoria cuando escuchás su nombre y si en tu casa también se hablaba, en su momento, de aquella mañana que, en realidad, nunca existió. Capaz que, leyendo esto, te das cuenta de que vos también repetiste esa historia alguna vez sin saber que nunca había pasado. No hay nada de qué avergonzarse. Eras parte de una época, de una forma de comunicarnos, de un país que todavía estaba aprendiendo a convivir con sus propios ídolos sin necesidad de destruirlos. Lo importante es lo que hacemos con esa información ahora que la tenemos. Si esta historia te movió algo, sumate a la comunidad de Argentina Oculta, donde cada semana rescatamos las historias reales y las mentiras injustas detrás de las figuras que marcaron nuestra infancia.